Ciao ragazzi e ragazze, buona mattina e bentornati. Bienvenidos de vuelta a su clase. Muchas gracias por su comprensión el día de ayer. Todo está bien. Nada más fue pues unos estudios y van a operar a mi mamá, pero nada más van a quitar como un lunar que creció. Entonces tengan cuidado. Ahorita están chicos, pero ojo con ese tipo de cosillas esos lunares o marcas que van creciendo porque luego se pueden volver malos. Ok. El día de hoy volvemos a nuestra lección para terminar con lo que hemos estado viendo acerca de el artículo indeterminado. Y bueno, tenemos aquí al final de la presentación una pequeña reflexión gramatical. Riflessione grammaticale. Y vamos a observar primero el singular. Tenemos el caso del masculino, ¿sí? Donde tenemos dos situaciones. Vamos a utilizar un. Un es el más común, es el que se parece al español, ¿sí? Y pues no hay problema con ese. Y digamos que su versión en el femenino sería una. Entonces tenemos un y una. Súper fácil, igual que en el español. Solamente, ¿sí? Que en el masculino vamos a tener, bueno, en el masculino y en el femenino también vamos a tener una segunda opción, un caso especial. Tenemos el primer caso, ¿sí? En el masculino solamente, ¿ok? Esto siempre va a aplicar únicamente al masculino. Ok. Entonces tenemos este caso donde vemos palabras que comienzan con la S impura, ¿sí? La S impura, recuerden que es nuestra S acompañada, ¿sí? De otra consonante. Tenemos el caso de la GN, ¿sí? Que recordamos el sonido como pronunciación ñ. El caso de PS o PN, ¿sí? Como psicólogo o neumonía. La mayoría de estas palabras tienden a ser como no palabras de uso cotidiano, sino más bien que tienen que ver con términos como científicos, de estudio, como la psicología, la psicosis, ¿sí? La neumonía, que también habla de pues, una enfermedad. Entonces tenemos un vocabulario más especializado, no hay tantas palabras así como de uso común. Tenemos el caso de la Z, ¿sí? De la Z, que pues lo utilizamos como zio, ¿sí? Zaino. Siempre traigo los mismos ejemplos. Pero en realidad es que tampoco hay tantas palabras que comienzan con la Z. Entonces, digamos que estos son como casos muy particulares. Yo creo que el caso más frecuente es el caso de la S impura. Las otras palabras, como les digo, son muy específicas, o sea, pues sí, de un vocabulario muy específico. Ok. Entonces, tenemos por otro lado un para palabras que comienzan con consonante o vocal. Y vimos que el femenino, sí, es una, tanto para palabras que comienzan con consonante como con vocal, igual que en el masculino. Y, perdón, no se crean, nada más en consonante, porque las que comienzan con vocal, sí, van a tener un apóstrofe. Hemos visto casos donde las palabras, sí, como anche, io, sí, se transforman en anquío, ¿sí? Junto. Entonces pasa algo similar. Entonces, en vez de decir
una amica, ¿sí? Tenemos como este apóstrofe y la pronunciación como más unida de una amica, un automóvil. Ok. Un'ora, por ejemplo, ¿sí? Una hora, una hora. Muy bien. Entonces, este es nuestro singular, ¿ok? Tenemos nada más estos casos que van a variar, digamos, de lo que conocemos en español, porque van a tener, pues, un uso en situaciones particulares. Y pasa algo curioso en el plural del masculino, que es, pues, que el hecho que la vocal cambia, digamos, de un grupo a otro, ¿sí? Al momento en que lo utilizamos en el plural. Entonces tenemos que ahora el plural solamente de la consonante sería they, y el plural del resto sí sería they. Esto obviamente digamos que sería como, aunque pareciera como que hay más casos que se van de este lado, vamos a ver que pues vamos a utilizar como que por igual, ¿sí? Equilibradamente cualquiera de estos dos plurales, porque pues hay muchísimas palabras que comienzan con consonante, esto es como lo más común, y luego por otro lado tenemos en menor porcentaje un grupo de palabras, entonces es más o menos igual. O sea que vamos a utilizar pues tanto una como otra, ¿no? No les podría decir que esta casi no se usa porque pues sí se está presente. Ok, ¿dudas sobre el masculino? Miss Daily es para plurales, ¿verdad? Así es, de allí es para Ok, plurales que comienzan con vocal o que comienzan con todos estos pequeños casos que hemos visto, ¿sí? ok, Miss. En el caso contrario, si son con consonante, vamos a utilizar dei, como dei libri, ¿sí? Dei fiori o dei ragazzi, ¿sí? Unos libros, unas flores, unos chicos, o degli alberi, ¿sí? Unos árboles, dei zaini, unas mochilas, ¿sí? Degli specchi, unos espejos, dei psicologi, perdón, también utilizamos daily, y bueno, son estas situaciones. En el femenino es un poquito más sencillo porque aunque tengamos una diferencia, digamos que es más sencilla de entender, entendemos más fácil que, pues que se le quite una A porque comienza con vocal la otra palabra, entendemos bien eso, pues para que no haya dos As, ¿no? Digamos que esto es un poquito más difícil de entender porque no sabemos bien de dónde exactamente viene el uso de la O, porque se utiliza O, ¿sí? Y bueno, en el caso del femenino, su plural siempre va a ser delle, ¿sí? Ya sea consonante o vocal, ¿sí? Y pasa algo muy curioso porque vamos a tener este tipo de abreviaciones en el singular, pero en el plural no las vemos. Esto porque luego cuando veamos ya más artículos, más acerca de este tipo de pequeñas palabras que unen nuestras oraciones, vamos a ver, sí, que luego podría haber una confusión si se utilizara el apóstrofe en el singular como en el plural. Entonces, por eso en el plural no utilizamos esta abreviación. Por ejemplo, delle elefantesse, ¿sí? Unas elefantas, ¿sí? Más como femenino de elefante. Entonces tenemos que aunque aquí la E, ¿sí? Una palabra que termina con la E y la otra empieza con la E, aquí no vamos a hacer
pues ese uso del apóstrofe. En fin, les digo que son como berrinches del idioma porque no tiene así como, como tanto objetivo. Digamos que de repente sí pasa se confunden unas palabras con otras, pero bueno, en el plural, a lo que voy es que en el plural no utilizamos estas abreviaciones, ¿no? Estos apóstrofes. Muy bien. En fin, después de esta explicación, que no sé si les sirvió o los confundió más, vamos a poner en práctica, sí, estas pequeñas palabras, que a final de cuentas, eso es de lo que se trata todo, sí, de utilizar el idioma. Entonces, tenemos de este lado, sí, il nome. Il nome, sí, puede ser un nombre, como dicen, un nombre propio, sí, como Natalia, Adrián, Alejandro, o un nombre común, sí, como el nombre que le asignamos a las cosas. Y tenemos de este lado el indeterminativo. Entonces, les voy a pedir que el que sepa la respuesta lea ya todo junto la palabra, ¿sí? Con su artículo. Entonces, primera, tenemos zaino, una mochila. ¿Qué caso es? ¿Unos zaino? Uno zaino, buenísimo, Isaac. ¿Sí? Tenemos un masculino, que aunque mochila en español es femenino, sabemos que es masculino en italiano por su terminación con la O. Entonces, tenemos el caso de un o uno, ¿sí? Solamente vamos a escoger dos. Y vemos la Z, ¿sí? Que en este caso hace que nuestra palabra sea uno y no uno. Benissimo. Seguente parola. Una, bueno, ya les dije esta, una penna. Sì, abbiamo una penna. Seguente parola, parola foglio. Recuerden que foglia en su versión femenina se refiere a las hojas de los árboles, ¿sí? En cambio, folio se refiere a el papel de máquina, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sarebbe l'articolo? Un Uno. folio. Un foglio, benissimo. Un foglio. El caso principal de nuestras palabras que inician con consonante un, igual que en español. Muy bien. Seguente parola. Ah, no, pensé que me había equivocado al escribirla, pero no, no es cierto. La parola es taccuino. Taccuino, cuaderno. La diferencia, digamos que el taccuino, sí, sería como para hacer notas, como un blog de notas. Pero también puede ser el cuaderno donde ustedes toman apuntes. Y el cuaderno, por ejemplo, el cuaderno que tenemos de ejercicios es más así como, pues, donde rellenan las respuestas. Pero a final de cuentas se puede decir de las dos formas. Tenemos taccuino o cuaderno, ¿sí? Que aunque se pronuncia igual que en español, utilizamos la Q. Entonces, ¿qué artículo sería, chicos? Un tacuino. Un taccuino, buenísimo. ¿Sí? Un. Vamos a anotar aquí un o uno, o una, o uno. Ok. Entonces, siguiente palabra. Matita. Matita, ¿sí? Sería el lápiz. Aunque en español es masculino, en italiano es femenino. ¿Y cuál sería el artículo, chicos? Una. Una matita. Benissimo, una matita. Ok. Seguente, goma. Goma da cancellare, ¿sí? Porque tenemos goma para borrar. Existe la goma, por ejemplo, da masticare, ¿sí? Cuando pedimos un chicle,
decimos una coma, da masticare. Pero en este caso es da cancellare, ¿sí? Borrar. Una, uno, un. Sería una. Buenísimo, Pablo. Una, ¿sí? Una gomma. Muy bien. Secuente, la parola è libro. Un libro. Un libro, buenísimo, Marisa. Un libro. Ok. Ahora nos topamos con esta palabra que termina con la I. Sabemos que siempre, sí, bueno, con sus poquísimas excepciones como hipótesis o tesis, ¿sí? Excepto estas pequeñas excepciones, sí sabemos que la I siempre es un plural. Entonces tenemos ahora, ¿sí?, que ver cuál sería nuestro plural. Dei, dei o delle. Dele, Delle. En español, la palabra tijeras es femenino, pero recordamos que las palabras que terminan con la I normalmente son un plural masculino. En italiano sí va a pasar esto. Tijeras va a tener un género masculino. Entonces, no puede ser tele, tendría que ser sería una de... dei, Ajá, exactamente. Tendría que ser una de estas dos opciones y sabemos que forbici, sí, comienza con una consonante, por lo tanto, es el caso de dei. ¿Ok? Es el caso más común, digamos. Muy bien. Lezione. Lezione. Aquí sí, lección, sí, tendría el mismo género que en el español. La lección. La lezione, sí, su artículo determinado. Entonces, su indeterminado, ¿cuál sería? no, no sé. Una lezione, ¿sí? Una lezione. Pues igual que en el español, una lección. Normalmente, como que si nos suena bien, está bien, o si nos suena mal, está mal. No sé cómo explicarlo, aunque de repente no tengamos tan familiar el idioma. Suena raro decir un lezione. En fin, abbiamo il compito. Les voy a escribir de este lado ¿cuál sería el artículo determinado? No sé por qué ahora no me Un deja. cómpito, Un compito, buenísimo. Un segundito, no sé por qué no me deja borrar como los cuadritos aquí, como que de modo independiente, no sé qué onda. Nada más los voy a arrastrar para abajo. Ok. Muy bien. Tenemos que lo zaino, la pena, il folio, il taccuino, la matita, la goma. Ok. Entonces, de este lado está su versión, sí, digamos, del determinativo. Que es nuestra siguiente lección, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo que tenemos un mismo caso para la consonante, un mismo caso para el femenino y un mismo caso, ¿sí?, para el masculino con terminación Z, terminación S impura, etc. Entonces, siempre van a estar en el mismo grupo, ¿ok? Entonces, si se familiarizan con eso, van a poder pues tener un poquito más fácil la siguiente lección. ¿Sí? Un libro o il libro.
una lezione o la lezione, un compito o il compito. Muy bien. Seguente parola, esame. L'esame. O el examen. Igual que en español, tenemos el mismo género en esta palabra. Entonces tenemos masculino, un o uno. Un esame. Benissimo. Un esame. ¿Ok? En el singular, las palabras que comiencen con consonante o vocal van a tener el artículo un. Muy bien. Y bueno, continuamos en este lado con un poquito más de vocabulario. Ok, tenemos la primera palabra, temperamatite. Y ojo, porque esta es una palabra compuesta. Ay, perdón, chicos, ando bien mal de la garganta. Ok. Ok, entonces tenemos la palabra sacapuntas, que también ahí se cayó la silla, que también en español es una palabra compuesta, sacapuntas. Entonces en español tenemos el caso de temperamatite, que si lo traducimos literalmente al español sería como decir, ¿me prestas tú afila lápices? ¿Sí? Entonces esto significa temperamatite. Y vemos que así como sacapuntas, si no decimos me prestas tu sacapunta, o no decimos me prestas tu tijera, ¿sí? Utilizamos el término en plural, ¿sí? Porque las tijeras pues tienen dos tijeras, ¿sí? Esta es una tijera y esta es otra, entonces es plural, por eso decimos las tijeras, aunque nos refiramos a un solo juego, ¿no? En temperamatite pasa lo mismo, ¿ok? Tenemos un plural porque no vas a sacar solo una punta, sino muchas puntas a lo largo, ¿sí? Pues de la vida útil de esta cosa, o en el caso, si vas a afilar lápices, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos la palabra en plural y vamos a utilizar las reglas del plural, ¿sí? Entonces tenemos un uno y su plural, dei o dei, y una o un, y su plural, delle, ¿ok? Y en el caso de esta palabra, tenemos que es una palabra, bueno, que es una palabra que va a utilizar su artículo en plural, ¿ok? Entonces, tenemos una palabra que sería femenina. Recordamos que todas las palabras femeninas en el plural, cuando cambian de la A a la E. Entonces, ¿cómo sería el artículo? Sería una temperamatite o delle, ¿sí? En este caso pasa algo medio curioso, porque tenemos las tijeras, ¿sí? En el que utilizaríamos unas tijeras, ¿sí? Utilizamos el artículo plural, pero en el caso de sacapuntas, ¿sí?
sí, utilizaríamos una. Buenísimo, ¿sí? Porque a pesar de que es una palabra compuesta por lápices, que es plural, estamos hablando de una sola cosa. Entonces, esta es una excepción, ¿sí? De que, como en vez de decir unas tijeras, dei forbici, utilizaríamos su singular. Y lo mismo va a pasar, ¿sí? Con el porta lápices. Aquí también haremos la palabra matite, ¿sí? Que significa lápices. Y la palabra portare, ¿sí? Portare, como cargar, ¿sí? Entonces, es nuestro carga lápices, nuestro porta lápices. Y aquí vamos a utilizar la misma situación, ¿sí? No vamos a utilizar un plural, sino un singular, que sería también femenino. Una o tele. En este caso, estamos hablando de masculino. Estamos hablando de un, ¿ok? Aunque estamos hablando de una palabra compuesta por una palabra femenina del plural, como quiera, el hecho es de que es un porta, ¿sí? Un porta lápices. Entonces tenemos que hacer caso como al portare. Son como situaciones medio curiosas que no pasan siempre, ¿sí? Pero pues tiene lógica, ¿no? Decir un estuche para lápices, en español está separado, pero aquí estamos utilizando un estuche de lápices junto. Ok, bueno, y volvemos a situaciones más regulares como il righello. Okay. Muy bien. Entonces tenemos il righello. Tenemos un masculino con, que comienza con una consonante. Entonces sabemos que nuestro indeterminado es Uno. un righello. Una regla, ¿sí? Que en español es femenino, pero tenemos un righello. Terminación con la O. Muy bien. La cola. Tenemos la cola. Femenino, ¿sí? Con consonante, que sería Una. una. Muy bien, una. Benissimo, una. Ok. Colla, ¿sí? Pegamento. Y la acción de pegar, incolare, ¿sí? Tenemos como estas raíces de palabras, ¿sí? Entonces, pegamento, la cola, ahora incolare, pues la acción de pegar. Muy bien. Il pennarello sería un marcador. Il. Un, buenísimo, sí, el caso más común. Un, muy bien. Un ye, sí, un yesetto, un his, que ahora ya ni lo usamos, pero il yesetto, sí, que sería también un, buenísimo. Muy bien. La lavagna, sí, la lavagna, pues es el pizarrón que ahorita aquí está en nuestra pantalla, pero
pues es el pizarrón, ya sea para marcadores, ¿sí? La lavagna da pennarello o la lavagna da gessetto, ¿ok? Recordamos el uso de da como para indicar función, ¿ok? Lavagna da pennarello, ¿sí? Sería el pizarrón para marcadores, o la lavagna da gessetto sería el pizarrón para gises, ¿ok? En cambio, si dijéramos la lavagna di gessetto, estaremos pensando que es pues un pizarrón cuyo material es de gis, ¿ok? Que no sería muy práctico, sería súper frágil. Entonces, es la diferencia entre di y da. Ok, entonces tenemos la lavagna, que sería en indeterminato. Una, benissimo, una. Ok, allora abbiamo la scrivania. Il tavolo. Una escribanía. Benissimo, una scrivania. Abbiamo il tavolo, sí, il tavolo sería como para sentarte a comer, sí. Pero la scrivania sería el escritorio, ¿ok? Y hay una regla que dice que todas las palabras que terminan con ia, si tienen el acento en la i, aunque yo diría que como siempre hay algunas excepciones, pero sí tenemos escribanía con el acento en la i. Muy bien. La cucitrice, ¿sí? Recordamos este sonido de la C con la A o U, suono duro, y con la E y con la I, suono dolce, che o chi. Entonces esta palabra tiene ambos sonidos. Cucitrice. Y también tiene el caso de la che. ¿Ok? Entonces tenemos la grapadora o su indeterminado, que sería Una. una. Muy bien, una. Perfecto. Tenemos el caso de il computer, ¿sí? Que no es palabra en italiano, pero como la utilizamos tanto, pues la agregué aquí como parte de nuestros artículos escolares de hoy en día. Súper importante, il computer o il tablet, non so, il telefonino, ¿sí? Il cellulare, telefonino o celular es lo mismo. Telefonino o cellulare. Sí, en fin. Tendríamos el computer, su indeterminado. Un. Buenísimo, un computer. Y por último, chicos, la última palabra sería proiettore, ¿sí? Recuerden que en el italiano no utilizamos la Y. Muchas veces vamos a ver palabras que en español utilizamos la Y cambiada por una I. Entonces tenemos proiettore. Muy bien, il proiettore o indeterminado. Benissimo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, va a haber una relación, ¿sí? Entre pues estos grupos de palabras, ¿sí? Ya sea que comiencen con consonante, con vocal, o en el caso del masculino, que tengan el caso de la S impura, de la Z, PS, PN, Y o GN. Entonces, estas palabras siempre van a ser nuestro, digamos, tercer grupo. Y es un grupo que no distinguimos en el español, pero que en el italiano sí va a haber una diferencia. Entonces, ojo con ese tipo de palabras, ¿sí? Que solamente van a afectar al masculino. Tenemos que la escribanía va a corresponder a la regla nada más de la consonante porque es una palabra femenina. Entonces, muy bien chicos, el día de hoy creo que ya se nos está acabando el tiempo. El
el día de mañana les voy a dejar una tarea y les voy a dejar una explicación breve que les voy a grabar, ¿ok? Para que respondan a su tarea, pero la verdad está súper sencilla. Déjenme, veo si la tengo aquí a la mano de una vez. Ok. Aquí está. Entonces, tenemos los ejercicios que comienzan a la página 9, ¿sí? Comienzan a la página 9 y van a ver que no es más que lo que hicimos en esta clase, pero pidiendo esas cosas, ¿ok? Entonces ya tienen el vocabulario de estas palabras y van a completar con la petición de algo, ¿ok? En la primera parte van a... Tarea, Miss. ¿Perdón? ¿Eso es de tarea? Exactamente, esto va a ser su tarea para este fin de semana. La pueden comenzar el día de mañana. El día de mañana me conecto para los que tengan dudas, pero si no tienen dudas, pues no tienen que conectarse a la junta, ¿ok? Y bueno, en esta parte vamos a utilizar el modo informal para pedirle a Paolo, ¿sí? Estos artículos. Y del 5 al 8 vamos a pedirle, ¿sí? A una señora, modo formal, que responde a la persona lei, tu e lei, y vamos a pedirle a esta señora, pues, estos elementos, ¿ok? Creo que por aquí hay dos que no... Miss. Ujú. Por ejemplo, en la primera, en la de Paolo, sería de que, por ejemplo, Paolo, hay una pena Una y luego pena. se le, sin decir por favor o nada Puedes más así, poner per una pena. favore, nada más así, sí, exactamente. Puedes agregar el per favore, sí, pero no es necesario, ¿ok? Existe nada más hacer Ok, la pregunta para... Ok, muy bien. Creo que aquí hay dos cosas que no les he dado el vocabulario, pero investiguenlo, al cabo tienen Google. Ok. Y bueno, el siguiente ejercicio va a ser completar con el artículo indeterminado, que también es exactamente lo que hicimos aquí. Y nuevamente los invito a que si tienen una duda acerca de nuestro vocabulario que vemos aquí, pues que lo consulten para que se lo graben más. De repente cuando tenemos una duda y la buscamos nosotros, se nos pega más que cuando nos la dice alguien más. Y nos vamos a saltar esta página 10 y la 11. No se crean, esos son los únicos dos ejercicios. Ok, entonces tarea súper fácil, súper rápida, chicos, que pueden hacer el mismo día de mañana a su hora de clase y ya no tienen que hacer nada el fin de semana, ¿ok? Entonces, como quiera, estoy conectada por si tienen dudas o algo que decirme. Y bueno, è tutto per oggi, bene?